Estados Unidos está muy atascado en Ucrania y la situación con la autorización de armas de largo alcance ha sido como un vaivén. The Wall Street Journal informó que Trump dice que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar la guerra sin atacar a Rusia. Dijo esto justo después de que el Pentágono anunciara que supuestamente Ucrania tenía prohibido atacar en el interior de Rusia. Pero la trama se complica cuando Estados Unidos, bajo Donald Trump, autoriza la transferencia de armas de largo alcance a Ucrania. Primero, miles de ellas están llegando a Ucrania. Se trata de misiles de munición de ataque de alcance extendido que se van a utilizar en lugar de los ATACMS, porque los ATACMS están fuera de los límites. Hablemos de este tipo de vaivén que está haciendo la administración Trump. Por un lado dice, no va a haber ataques de largo alcance contra Rusia, y luego autoriza todas estas armas para Ucrania, incluso cuando afirma que ahora solo vende armas a la OTAN. Y esto ocurre incluso mientras Estados Unidos realiza vuelos de reconocimiento para proporcionar información de objetivos a Ucrania, permitiéndole llevar a cabo ataques de largo alcance con misiles ucranianos. Así que, de nuevo, es más de este teatro. Si viste el titular del artículo que hablaba de bloquear a Ucrania para que no use misiles estadounidenses contra Rusia, decía que era para llevar a Putin a la mesa de negociaciones de paz, o conversaciones, o como quiera que lo llamaran. Y de nuevo, eso solo era un intento de atraer a Rusia, no para engañarla y forzar una congelación, sino para ponerla en una posición en la que se sintiera obligada a aceptar otra congelación al estilo de Minsk. Y Rusia ha dicho que no. Así que es solo cuestión de tiempo antes de que Estados Unidos vuelva a autorizar ataques contra Rusia, vuelva a autorizar el uso de misiles occidentales, sea cual sea la cantidad que aún exista. Y tal como has señalado, existen estos ERAM, quizás así los llaman misiles que están en camino. Básicamente son bombas planeadoras, por lo que podemos ver. Bombas planeadoras a las que se les ha añadido un pequeño motor a reacción, como si fueran misiles de crucero. Se supone que son extremadamente baratos y que pueden fabricarse en cantidades mayores que los misiles de crucero. De hecho, parece que tienen un alcance mayor que la versión de los misiles Storm Shadow y Scalp que se enviaron a Ucrania, los cuales tienen un alcance más corto en sus versiones de exportación que las versiones utilizadas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Entonces, ¿para qué van a usar estas bombas planeadoras convertidas, o misiles, si prefieres llamarlos, que van a utilizar? Van a atacar objetivos más allá de la línea de contacto. No va a cambiar nada. Creo que la cifra oficial es 3.350. Esa es la cantidad que se está vendiendo a Ucrania. No tenemos ni idea de cuántos de estos existen realmente. Casi seguro que no es la cantidad total. Se están fabricando ahora mismo. Creo que vi en algún sitio que dijeron que los primeros 1,000 llegarán a Ucrania a lo largo de 2 años. 2 años solo para conseguir 1,000 de estos misiles. Y Dani, tú hablabas de la cantidad de misiles y drones utilizados en un solo ataque por parte de Rusia. Así que es una desproporción tremenda. Ha sido así en todos los aspectos a lo largo de este conflicto, ya sea que hablemos de artillería, cohetes, misiles o drones. Rusia simplemente cuenta con una base industrial militar mucho más grande y está produciendo más armas y munición que Estados Unidos y Europa juntos. Y estos son misiles lanzados desde el aire, así que incluso si tuvieran ahora mismo los 3.350 misiles en Ucrania, solo disponen de un puñado de aviones militares capaces de lanzarlos. Solo podrían lanzar una cantidad limitada a la vez. Este fue el mismo problema que tuvieron con otros sistemas lanzados desde el aire, como el Storm Shadow y el Scalp. Vuelan con un número limitado de aviones, y es muy arriesgado porque los aviones de combate rusos y los sistemas de defensa aérea pueden realmente atacar a los propios aviones. Y cuentan con sistemas de defensa aérea y antimisiles significativos que pueden derribar estos misiles.
Es necesario lanzar una enorme cantidad de estos misiles solo para saturar las defensas aéreas y antimisiles rusas, con la esperanza de que al menos algunos logren atravesarlas. En un momento dado, lo que hacía Ucrania era atacar objetivos civiles, porque no podían atacar nada que estuviera realmente protegido por los sistemas de defensa aérea y antimisiles rusos. Así que esta es una nueva administración, una nueva especie de arma milagrosa. Ilustra perfectamente la continuidad de la agenda que existe en la política exterior de Estados Unidos. Este programa de armamento fue anunciado en realidad en 2023 o 2024 durante la administración Biden. ¿Y qué hay del presidente Trump, que dijo que iba a terminar el conflicto en 24 horas? ¿Qué hace él? Retoma exactamente donde lo dejó la administración Biden y lo está continuando. Lo está llevando hasta el final. Estos, lleguen en la cantidad que lleguen, llegarán y luego serán utilizados. Y estamos viendo ahora mismo, en tiempo real, cómo la administración Trump está moldeando la narrativa para pasar de bloquear el uso de misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia a finalmente autorizarlo. Los ves defendiendo ese gobierno ahora mismo. Quiero decir, es lo de siempre. Esto es la continuación de lo que estaban planeando. Si recuerdas, mencioné el tercer desplazamiento, ya sabes. Esta es la doctrina de la guerra. Y esencialmente se trata de dispersión, difusión, distribución, utilizar ataques en red para saturar y abrumar con ataques dispersos y repartidos, especialmente empleando armas de largo alcance. Pero por supuesto, todo esto se basa en la idea de que realmente se tiene la capacidad industrial para hacerlo. Y sabemos que Estados Unidos lleva desindustrializándose desde hace 50 años. Y a medida que se ha ido desindustrializando, también ha ido perdiendo cualificación durante esos 50 años. Lo que pretendía era que sus otros vasallos, especialmente Japón, Corea e India, fueran los principales fabricantes de la cadena de suministro industrial. Bueno, eso ya está teniendo problemas porque, como acabamos de ver, la India está siendo recalcitrante y no los consideran muy fiables. Y Corea del Sur acaba de tener un nuevo gobierno, y Lee Jae-myung está hablando de construir barcos para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero creo que eso no llegará muy lejos. Realmente no creo que Lee Jae-myung quiera involucrarse en una guerra de Estados Unidos. Desde luego, no quiere sentarse a disparar una guerra contra China o incluso contra Rusia. Y por supuesto, yo pienso más el vasallo fiable, porque eso es porque Estados Unidos está colonizando el sucesor de Japón. Básicamente, las colonias japonesas fueron tomadas por Estados Unidos. Taiwán, Corea del Sur, las Marianas, las Islas Marshall, Guam, toda la cadena de islas del Pacífico, las Islas Ryukyu, Okinawa. Así que en esencia se han convertido en el colonizador sucesor del Imperio japonés y ocupan las colonias que Japón había poseído. Pero aún así no creo que vaya a ser suficiente. No creo que haya suficiente armamento disperso de largo alcance. No creo que hayan perfeccionado la automatización adecuadamente. Creo que van a depender de la guerra subacuática, que es una parte clave del tercer desplazamiento estratégico. Creo que va a haber mucho engaño o ataques engañosos involucrados. Y sí, habrá ataques en el interior profundo de Rusia que, como hemos visto en el pasado, se centrarán en objetivos estratégicos. Una estrategia increíblemente arriesgada. Pero es en lo que se basan la batalla aeroterrestre, la batalla aeronaval, todas estas doctrinas. Se fundamentan en esa noción de decapitación. Y lo que más me preocupa, porque Estados Unidos no tiene la capacidad convencional, es que vaya a utilizar armas nucleares tácticas como una forma de presionar la situación y crear una ventaja. Y como he dicho antes, si miras los documentos que circulan ahora mismo en Washington, todo el mundo está hablando de usar armas nucleares tácticas como parte de un continuo, sin fisuras, con la guerra convencional.
Este increíble cambio de imagen que está llevando a cabo ahora mismo la administración Trump con el armamento a Ucrania. Ahora, lo que la administración Trump y el propio Donald Trump, toda la administración están diciendo, su argumento es que ahora están vendiendo armas a la OTAN y la OTAN hace con ellas lo que quiere. Pero Estados Unidos ya no está armando ni financiando directamente a Ucrania. Quiero hablar sobre cómo ya no estamos involucrados en la financiación de Ucrania, pero sí estamos implicados en intentar detener la guerra o los asesinatos en Ucrania. Así que estamos vendiendo misiles y equipamiento militar, millones y millones, en última instancia miles de millones de dólares, a la OTAN, con quienes tengo una relación muy amistosa y tenemos una gran relación. Pero fue un viaje increíble, así que ellos están financiando toda la guerra. Nosotros no estamos financiando nada. Creo que es un punto importante a destacar porque mucha gente no lo entiende. Por supuesto, la OTAN fue creada por y para Estados Unidos. Es simplemente una extensión de la política exterior estadounidense. Estados Unidos controla todo lo que hace la OTAN. Es el principal financiador de la OTAN y de todo lo que hace. Así que esto es en realidad un juego político y financiero que está llevando a cabo la administración Trump. Está diseñado para engañar a los propios seguidores de Trump, a las personas que votaron por el presidente Trump. Y es una forma de decir, sé que me votasteis para detener todas estas guerras de agresión en el extranjero de las que todos culpábamos al presidente Biden, y vamos a continuar con todas estas guerras. Pero al menos los impuestos de los estadounidenses no se están gastando en la guerra, lo cual no es cierto. Por supuesto, seguirán gastando dinero en estas guerras. Todo lo que Estados Unidos está haciendo para apoyar esto, incluso si no financian directamente las armas, cosa que probablemente también estén haciendo. Pero incluso si no están financiando las armas, si están obligando a Europa a comprarlas, hay muchas otras cosas que Estados Unidos sigue haciendo para apoyar esta guerra, incluyendo mantener a generales estadounidenses en la cima de la cadena de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La CIA sigue operando en todo el territorio ucraniano. Menciono continuamente estos vuelos de reconocimiento. Eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero para que Estados Unidos continúe esta guerra por poder contra Rusia, incluso si pretende que ya no está pagando por las armas. Todo ese dinero que se gana con estas armas no va al pueblo estadounidense. Va a un pequeño grupo de intereses financieros corporativos, especialmente a la industria armamentística. Ese dinero no llega al estadounidense común. Así que todos los problemas por los que la gente votó a Donald Trump para que los resolviera no solo continúan, sino que se agravan con esta política. Ahora dices que no estamos enviando las armas, que las estamos vendiendo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y estamos viendo ahora mismo a Europa cometer un suicidio colectivo junto a Ucrania, que está cometiendo un suicidio nacional. Estamos viendo cómo sus economías se desmoronan por multitud de razones, pero todas relacionadas con la búsqueda de la hegemonía estadounidense a expensas de Europa, para beneficio de Washington y Wall Street. Acababa de escuchar a The Duran. Estaban hablando de un posible rescate del FMI para el Reino Unido e incluso posiblemente para Francia. ¿Y quién dirige el FMI? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo dirige? ¿Y quién va a estar principalmente involucrado en todo eso? Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos rescata al Reino Unido porque están comprando armas estadounidenses que no pueden permitirse, en realidad es Estados Unidos quien sigue pagándolas de forma indirecta. Por eso digo que es un juego de manos financiero y político destinado a engañar al público estadounidense. La guerra continúa sin interrupciones. De hecho, se está acelerando, está escalando, y van a seguir por este camino. Simplemente dirán lo que sea necesario para apaciguar al pueblo estadounidense. Los estadounidenses estaban molestos con esta guerra, pero ahora han puesto a un republicano,
y él va a convencer a todos los republicanos para que la apoyen. And he's going to convince all the Republicans to go along with it. And we've watched this take place. We remember. Y hemos visto esto. Recordamos a Bush Jr. diciendo que iba a acabar con todo el aventurerismo en el extranjero, y luego inició 2 guerras importantes y consiguió que todos los republicanos lo apoyaran. Después escuchamos a Obama decir que iba a terminar con todas las guerras de Bush, y luego las mantuvo todas y empezó nuevas guerras. Consiguió que todos los demócratas, que supuestamente eran antiguerra, apoyaran la guerra global en todas partes. Y luego Trump, y después Biden, y ahora otra vez Trump. Así que yo diría que es una estafa muy familiar, engañar al pueblo estadounidense, jugando con este paradigma político de izquierda y derecha que no representa ninguna división real en Estados Unidos. Es solo una forma de comercializar y vender el imperio a diferentes mercados objetivo. En realidad, no dicen que vayan a terminar estas guerras. Siempre es un proceso muy cuidadoso en el uso del lenguaje. Por ejemplo, Obama con su "las guerras tontas de Bush van a ser retiradas". Y por supuesto, Bush hacía lo mismo, diciendo, bueno, vamos a reducir la presencia militar. Trump ha dicho esto ya en 2 administraciones diferentes, que habría paz, distensión con Rusia, que se pondría fin al conflicto en Ucrania. Y sin embargo, las cosas siguen igual. Así que, Keyota, con esto, parece un ejercicio intencionado y deliberado de cambio de imagen, porque Donald Trump lo ha dicho muchas veces. Europa está ahí. Así que en realidad, ahora es su guerra. Esto es lo que Pete Hegseth decía en febrero. En realidad es su guerra. Así que queremos que ellos asuman la responsabilidad, a pesar de que en realidad sea principalmente una guerra de Estados Unidos. Pero, aún así, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué diferencia hay entre que Estados Unidos venda las armas que le quedan a la OTAN? O quizá deberíamos decir, más propiamente, a los países europeos. O simplemente se la entregue a Ucrania o ninguna diferencia. ¿Y tú? No hay diferencia porque la gente piensa que las armas son solo hardware, pero no es así. Sabes, el campo de batalla moderno es un sistema de operaciones conjuntas en red que está completamente interconectado. Para que funcione la llamada cadena de destrucción de una empresa armamentística, tienes los sensores, el radar, los centros de decisión y todas las redes de datos tácticos que conectan todo eso. Y todo eso viene como un paquete completo. Así que decir, oh, se las estamos vendiendo en vez de dárselas, es una distinción sin diferencia. Es todo el sistema el que se está desplegando y utilizando y que estando bajo control estadounidense. Ahora, en la medida de lo posible, sí es cierto que quieren trasladar el coste a Europa, porque la economía estadounidense no va bien, y desde luego la economía europea tampoco. Los alemanes acaban de decir, ya no podemos permitirnos un estado de bienestar, aunque parecen estar muy seguros de que sí pueden permitirse un presupuesto militar del 5%. Así que Europa está siendo desangrada y utilizada como carne de cañón contra Rusia. Y Estados Unidos se siente y está bastante contento de agotar a Europa de esta manera como hicieron en las guerras mundiales anteriores, donde Europa hizo la mayor parte de la lucha y Estados Unidos lideró desde atrás y luego recogió los frutos. Y entonces, he aquí, se convirtió en la superpotencia global. Así que también está ocurriendo ese cálculo. Y además ya sabes, la idea de que esencialmente estamos chocando contra un muro real, no solo estratégicamente, sino también geoeconómicamente. El sistema capitalista está en esencia en pleno colapso. Y como he dicho antes, cuando el sistema entra en paro cardíaco, el único desfibrilador que se utiliza para reanimar el cadáver del sistema capitalista es la guerra. Así que nos estamos encaminando hacia una guerra mundial total y Estados Unidos está encantado de beneficiarse de ese proceso, incluso mientras intenta subcontratar, externalizar y deslocalizar la mayor parte posible de su trabajo a sus vasallos. Y por supuesto, los vasallos están cayendo en esa trampa. You've been talking a lot about
Has estado hablando mucho sobre que Europa está, ya sabes, totalmente alineada con lo que hace Estados Unidos, y que ha habido un intento deliberado de achacar esto a Europa y de que Europa lo asuma. Vi algunos comentarios al respecto, diciendo que es bastante interesante que, a medida que la hegemonía de Estados Unidos llega a este tipo de punto crítico y se vuelve más difícil influir y controlar sus, ya sabes, esferas de poder, no logra realmente mover a Rusia y China en particular, como tanto desea, de sus posiciones ascendentes. Sin embargo, Europa está cada vez más alineada y unida a Estados Unidos. ¿Por qué crees que ocurre esto? Porque mucha gente se lo pregunta. ¿Por qué crees que Europa está tan apegada a su amo? O como dijo Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, es un papá, por así decirlo. Incluso usando este tipo de lenguaje. Bueno, solo quiero decir que Keota hizo un excelente comentario sobre la cadena de destrucción y cómo todo eso sigue estando bajo el dominio de Estados Unidos. Y básicamente, ellos también pagan por todo eso. Así que sí, están enviando este material, trasladando los costes a los europeos. Como expliqué, al final Estados Unidos tendrá que asumir esa factura porque no se puede conseguir ese dinero de ellos. Tiene que salir de algún sitio. Y esto no es sostenible. Así que Estados Unidos sigue pagando la guerra, solo que de forma indirecta, de una manera que los votantes estadounidenses comunes no van a entender. Y ellos lo saben. Y se están aprovechando de ello. Así que creo que es muy importante dejar claro ese punto. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué está haciendo esto Europa? ¿Por qué están tomando decisiones que evidentemente no benefician ni al conjunto de Europa ni a ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea individualmente? ¿Por qué lo hacen? Veo que muchos analistas cometen este error al considerar los intereses de un país en particular y asumir automáticamente que los líderes de ese país van a perseguir esos intereses. Dicen, esta guerra no tiene sentido. Es obvio que los europeos no van a aceptar eso. Pero eso es un error, porque Estados Unidos, como repito constantemente, su superarma es su capacidad para interferir políticamente, influir y capturar una nación o una región del planeta objetivo. La Unión Europea fue creada en primer lugar por Estados Unidos, por intereses especiales en Estados Unidos, para capturar políticamente a toda Europa. Eso es lo que han hecho. Y por eso ves a estos líderes europeos tomando decisiones que sirven a los intereses de Estados Unidos a costa absoluta de Europa, incluso hasta el punto de ver cómo Europa avanza hacia el colapso económico y socioeconómico. El sistema político es insostenible, y ves cómo juegan a estos juegos de política de izquierdas y derechas en toda Europa. Tienes a la gente en el poder ahora, sea cual sea el partido al que pertenezcan, en cualquier país del que quieras hablar. Y luego tienes a la oposición hablando con dureza sobre cómo van a arreglarlo todo, cómo van a cambiarlo todo. Y en cuanto la gente les vota y llegan al poder, eso libera la presión política, la ira y la frustración que tienen los votantes. Pero, por supuesto, estas personas llegan y hacen exactamente lo mismo. Es el mismo proceso que en Estados Unidos entre demócratas y republicanos. Todos están controlados y dirigidos por intereses especiales de financieros corporativos no elegidos. Hay una única agenda y la están llevando a cabo, solo que utilizan diferentes eslóganes, marcas y promesas incumplidas para seguir posponiendo los problemas. Eso es lo que están haciendo en Europa. Y mientras cualquier país esté políticamente capturado por Estados Unidos, en vez de asumir que perseguirán sus propios intereses, hay que asumir que servirán a los intereses estadounidenses a costa de los suyos propios, sin importar lo caro que sea. Así que hay que analizar un país no solo en términos de cuáles son realmente sus intereses fundamentales, sino también si el gobierno en el poder está políticamente capturado. Si lo está, no esperes que vayan a defender sus propios intereses ni que finalmente rompan con Estados Unidos.
Y una última cosa que quiero decir es que antes de 2014 era evidente que los mejores intereses de Europa estaban con Rusia y China. Y viste cómo la relación se expandía enormemente hasta el punto de que incluso yo estaba convencido de que lograrían liberarse de la sombra de la hegemonía estadounidense que se cernía sobre ellos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero no lo hicieron. De nuevo, porque estaban políticamente capturados, y cualquier reducto de independencia política europea que existiera, Estados Unidos lo extinguió. Y con el conflicto que ellos mismos crearon en Ucrania a partir de 2014, utilizaron eso para empujar a Europa en esta dirección. Y ahora hay tanto impulso que no va a detenerse ni a cambiar de rumbo. Continuará en esta dirección. Sabes, recuerdo cuando Emmanuel Macron visitó China, creo que fue hace unos años, durante la administración de Biden. Después de su visita, parecía cantaba una melodía que casi sonaba como si estuviera alineado con China en muchos temas, Taiwán, etc. La única melodía que no cambia es la advertencia de China a Europa. China ha advertido a Europa que la autonomía estratégica es realmente su única esperanza para mantener algún tipo de apariencia de soberanía. Y ahora, tienes una situación en la que Europa no solo asume con entusiasmo el papel de principal perro de ataque atado a la correa de Estados Unidos en lo que respecta a Ucrania contra Rusia, sino que también ves a países europeos haciendo fila para sancionar a China y ahora también para sancionar a Irán. Parece que están muy comprometidos a seguir la agenda de Estados Unidos. Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir, creo que están conectados. Están comprometidos con la guerra. Están comprometidos con la hegemonía, con la dominación unipolar de Estados Unidos. Y están tirando de todos sus lazos atlantistas. Esos lazos atlantistas son duraderos y fundamentales para la estructura de la élite imperial gobernante en Europa y Estados Unidos. Así que todos cantan la misma canción, trabajando en armonía, aunque de vez en cuando parezca que disienten o intentan algo diferente. No es así. Es como el muñeco ventrílocuo que le responde al ventrílocuo. Parece que el muñeco del ventrílocuo está discutiendo, pero no, el muñeco sigue siendo controlado por el ventrílocuo. Así que, como yo lo veo, y de nuevo esto es una cuestión de perspectiva general, en 2008 el presidente francés de entonces, Nicolas Sarkozy, dijo, laissez-faire, c'est fini. Dijo, el capitalismo se ha acabado, porque eso es esencialmente lo que ocurrió. El sistema financiero global se derrumbó ante los ojos de la élite imperial gobernante. Y fue entonces cuando se dieron cuenta de que necesitaban tomar medidas extremas. ¿Cuáles son esas medidas extremas? Pues bien, la medida extrema es que, a medida que el capital monopolista avanza, se enfrenta a una crisis, una caída de la tasa de ganancia, si se quiere. Y luego, para resucitar, necesita cambiar y expandirse. Y normalmente esa expansión requiere algún tipo de nueva y masiva afluencia de recursos. Idealmente, lo que se busca es poder saquear un nuevo continente para alimentar al vampiro muerto con sangre nueva. Eso es en lo que están confiando. Y el campo clave de recursos que consideran sin explotar, hay zonas más pequeñas, como por ejemplo Myanmar, que querían incorporar porque es muy rica en recursos. Pero en realidad, el verdadero recurso que quieren saquear y extraer originalmente, se suponía que China caería por sus propias contradicciones internas y luego Estados Unidos intervendría como hizo con la Unión Soviética, privatizaría todo y habría una nueva afluencia de capital y recursos que resucitaría al vampiro moribundo. Pero lo que ocurrió en 2008 fue que, en realidad, Occidente colapsó sobre sí mismo y fue China la que se mantuvo fuerte. Estados Unidos tuvo que acudir a China con el sombrero en la mano y pedir un rescate. Y por supuesto, una vez que has hecho algo así, Estados Unidos no puede perdonar a China por haberla ayudado cuando estaba en apuros.
Ya sabes, ningún buen acto queda sin castigo. Y fue entonces cuando salieron los cuchillos. Fue entonces cuando se elaboró específicamente la doctrina de guerra contra China, llamada batalla aeronaval, que es simplemente una adaptación de la doctrina de batalla de la era soviética contra la URSS, batalla aeroterrestre, que en realidad es una adaptación de la doctrina de guerra israelí de la guerra de Yom Kippur, básicamente ataques agresivos y profundos de decapitación. Así que los europeos podrían tomar dos caminos. Podrían optar por la cooperación de beneficio mutuo con China, el sur global y los BRICS emergentes. Tenían esa opción. O pueden ver las cosas en términos de hegemonía y dominación unipolar. Entonces ven el mundo en estos términos de ganar-perder, y se trata de librar guerras y pueden destruir de manera rapaz a China y otros países, y luego revitalizar el sistema capitalista con sangre nueva. Y lo que han hecho es elegir la segunda opción, principalmente porque forma parte de su adoctrinamiento. Todos han sido seleccionados para esos altos cargos, han sido preparados para esos puestos durante décadas. Por eso están en esas posiciones desde el principio. Y luego el segundo aspecto es realmente esta especie de idea racista y supremacista de que, ya sabes, no queremos iguales. Preferiríamos destruir el mundo antes que tener un mundo de iguales, especialmente si eso significa ser iguales con el sur global, la gente de color, los chinos, los asiáticos, etc. No podemos tolerarlo. Preferiríamos ver el fin del mundo antes que el fin de nuestra supremacía, privilegio y poder blanco occidental. Y este pensamiento se remonta tan profundo y tan atrás en el tiempo. Es la razón por la que, por ejemplo, cuando le preguntaron a George Kennan sobre el telegrama largo, alguien le preguntó, hemos coexistido con todos estos otros países, los franceses y los británicos han coexistido, ¿por qué no podemos coexistir con Rusia? Él dudó, habló de sociología, psicología, historia, etcétera, etcétera. Y luego simplemente lo resumió porque se cansó de hablar. Dijo, la realidad es que los rusos son una raza igual asiática y no podemos tener relación e igualdad con ellos.